Glorificamos una porque Él es bueno, su misericordia es abundante, no tiene comparación. Cuando la hermana estaba contando el testimonio de su hermana, venía a mi mente también las últimas palabras de mi madre cuando iba para el quirófano para ser operada por tercera vez de corazón abierto, y me dijo: Eiber, yo sé que Dios me va a sacar de esta, pero si no fuese así, estoy preparada. Qué hermoso cuando hermanos, hermanas pueden expresarse de esa manera. Glorificamos el nombre de Dios por ellas. Dios, que es perfecto, se dio cuenta que eso de solteros empedernidos no es bíblico. No es bíblico. Él quiere. Adán estaba aparentemente sin problemas, y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle la ayuda con quien pueda compartir sus tristezas, sus alegrías, los momentos de abundancia, los momentos de escasez, porque llegan. Quiero decirles que a mí me encanta predicar, me encanta la palabra, me apasiona. En cada versículo yo encuentro vida. Siempre surgen un montón de preguntas cuando leo algún pasaje de la Biblia. Surgen cualquier cantidad de preguntas. Y quiero compartir con ustedes un mensaje, deseando que sea de mucha bendición. El título quizás un poco complicado para muchos, porque Israel representa una nación muy significativa para todo aquel que es seguidor de Jesucristo. Sin embargo, el hecho de que Israel sea una nación muy significativa no quiere decir... ¿Este está mejor o lo ponemos aquí en lugar de este? Gloria a Dios. Sin embargo, el hecho de que Israel sea un país muy significativo no quiere decir que debamos caer en lo que caen muchos, casi en una adoración a Israel. Y hoy vamos a entender algunas cositas acerca del verdadero Israel. Yo quiero invitarles para que busquemos en nuestras Biblias, y el texto del mensaje en esta ocasión no será como lo acostumbramos siempre en los evangelios. En esta ocasión el texto, la base para el mensaje, la vamos a encontrar en Gálatas capítulo 3. Sí, vamos a salirnos un poquito de los límites de lo que la iglesia tiene establecido. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3 versículos 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya está por ahí? Gálatas 3 versículos 28 y 29. ¿Sí?
Bueno, vamos a irlo leyendo. Aquí dice, muy bien, gracias. Dice así la palabra del Señor: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, prestemos atención a esto, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Lo primero que necesitamos comprender aquí es que Dios comienza con un pueblo llamado Israel. Y eso lo podemos ver en en Génesis capítulo 12. ¿De qué manera comienza Israel? ¿Cuál fue el caballero al que Dios le cambió el nombre? Jacob. También le cambió, sí, pero dice que a Jacob ya su nombre no sería más Jacob. Después de haber batallado contra el ángel, la bendición que recibió fue que su nombre sería ahora Israel. Y ahí vienen las 12 tribus de Israel, que son sus 12 hijos. Así que Dios comienza a irse haciendo un pueblo. Y luego Cristo, que es el cumplimiento de la ley, en Mateo 5:17 dice de la siguiente manera: no penséis que he venido a eliminar la ley o los profetas. No he venido a eliminar, sino a cumplir. Cristo es el cumplimiento de la ley. No nos olvidemos de este versículo porque es fundamental. Dice Cristo que Él ha venido no a eliminar, sino que Él ha venido a cumplir. De modo que Cristo establece entonces un nuevo pacto que incluye tanto a judíos como a gentiles. En Efesios 2, para que podamos comprender estas verdades que nos enseña la palabra. Efesios capítulo 2, del 11 en adelante, vamos a leer. Dice de la siguiente manera, dice la palabra del Señor: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A quién le está hablando aquí? A los gentiles, aquellos que no son judíos de nacimiento. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, qué cosa más hermosa, vean esto, qué lindo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Alabado sea su nombre. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el último versículo: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero compartir un mensaje que lleva como título: la importancia de comprender que la iglesia es el verdadero Israel. La importancia de comprender que la iglesia es el verdadero Israel. Y no me refiero a la iglesia, cuando hablo de iglesia no me refiero específicamente a nuestra institución que tanto amamos, sino a una iglesia invisible. Dice la palabra que ¿por cuántas iglesias viene Cristo? Por una. No sé de dónde, pero todos de una manera invisible formamos parte de esa iglesia, sea judío, sea gentil, sea de donde sea. Todos formamos parte de esta iglesia, y esta iglesia es el verdadero Israel, y nos vamos a dar cuenta por qué. Ahora yo pregunto, ¿qué significa ser parte del Israel de Dios? ¿Qué significa eso? Y vamos a irlo desarrollando, vamos a irlo desglosando. La identidad de Israel en el Antiguo Testamento. Quizás no es mucho lo que tengamos que hablar, porque ya conocemos bastante acerca de Israel. Pero vamos a leer algunos versículos. En Éxodo 19, el versículo 5 y 6. Porque no quiero aquí presentar una idea propia. Yo quiero que nos demos cuenta que es un asunto que está en la palabra. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios había escogido un pueblo como su pueblo santo. No fue que Dios dijo, bueno, ¿qué? Vamos a ver qué puedo hacer. Quiero que haya un pueblo que sea superior a todos los demás, porque sencillamente ahora se van a dar a conocer como que son el pueblo mío. No, el propósito de Dios es que el pueblo de Israel sirviera de ejemplo a los demás pueblos. Que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo, que fuera una nación especial, y que de esa manera los demás pueblos quisieran imitar al pueblo de Dios. A través de la ley y el pacto, Israel debía reflejar el carácter de Dios al mundo. Sin embargo, vemos que Israel falló en muchas ocasiones en cumplir ese llamado, lo que le llevó a profecías sobre un nuevo pacto. Y en el libro de Jeremías vemos cómo Dios, en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, vemos cómo Dios habla de que ahora va a establecer
un nuevo pacto. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Precisamente por lo que Israel no había logrado hacer. De hecho, si nos damos cuenta, en el pueblo de Israel los gentiles también se convertían, ¿sí o no? Urías, ¿de dónde era? Eteo. Rahab, ¿de dónde era? No era judía. Y se convertían incluso los gabaonitas que llegaron con engaño para librarse de la muerte. Entraron al pueblo también. Ruth, a ver las damas, ¿de dónde era Ruth? De Moab, una moabita. Quiere decir que los gentiles no estaban exentos de ser parte del pueblo de Dios. El propósito de Dios es que Israel fuera un ejemplo, que sirviera de ejemplo para que los demás pudiesen llegar a vivir de esa manera. Y dice en Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? ¿Quién le ha enseñado a las personas que viven en esos pueblos incomunicados? ¿Quién le enseñó a los aborígenes, a los indígenas, que matar era malo? ¿Quién se lo enseñó? Porque Dios lo ha puesto en nuestras mentes, en nuestros corazones. La escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y cuando vamos y vemos la naturaleza, tenemos que decir: hay un Dios. Y a veces cuando el niño va a hacer algo malo, se esconde. ¿Quién le enseñó que eso no era correcto? ¿Quién? Porque ya Dios ha puesto la ley en nuestras mentes, en nuestros corazones. Jesús, el cumplimiento de las promesas de Israel. Y ya lo vimos en Mateo capítulo 5, el versículo 17. Pero hay un versículo aquí exquisito, precioso. Un versículo que creo que va a aclarar, porque en estos tiempos se han metido unas ideas raras que ahora resulta que queremos, como le hablaba el apóstol Pablo a los Gálatas, que querían judaizarse y llegar a unas prácticas. Y Pablo les decía que no fueran insensatos, porque ya Cristo había pagado el precio por ellos. Romanos capítulo 10, el versículo 4. Romanos capítulo 10, el versículo 4. Y luego vamos a ver otra también muy especial. Y vamos a confirmar que Jesús es el cumplimiento de la promesa de Israel. Y después de esta vamos a ver Gálatas 3:16. Vean lo que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que ya no hay ley? ¿Será que ya debemos vivir como nos dé la gana? Porque Cristo es el fin de la ley. ¿Será eso? Mis hermanos, es que por la ley no vamos a poder, pero por Cristo sí vamos a poder. Hay un versículo que en nuestra iglesia por mucho tiempo se usó para algunas de las prácticas que teníamos. Y este versículo dice: el justo por la fe
vivirá. ¿Quién es justo? ¿Hay alguien justo? Ninguno. Y este versículo, si lo acomodamos, lo que quiere decir es, porque el que ha sido justificado por poner su fe en Cristo, vivirá eternamente. El justo por la fe vivirá. Así que el fin de la ley es Cristo. Y ahora entonces lo que necesitamos es estar en Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, nos damos cuenta que no es guardando un montón de cosas que somos salvos, sino que soy salvo porque Cristo me ha salvado. Y ahora, como un creyente salvado por Cristo, quiero vivir de acuerdo a su santa y divina voluntad. Es decir, no guardo la ley para ser salvo. Guardo la ley porque soy salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 3:16 nos dice, qué lindo esto. Oigan esto está precioso. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es. ¿Cuál es entonces la simiente de Abraham? ¿A quién le fueron hechas las promesas? A Abraham y a Cristo. Quiere decir que a través de la vida y resurrección, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió la ley, abrió la puerta a un pueblo compuesto por todas las naciones. Jesús formó un nuevo Israel espiritual, un pueblo renovado, pero en Él. Por eso es que la iglesia es el verdadero Israel. Todos aquellos que forman parte de la iglesia espiritual forman parte del verdadero Israel, porque ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay nada. Todos somos uno en Cristo Jesús. Así que no hay necesidad ni de andar dejándose crecer los pelos aquí de las patillas, ni de andar con guindarejos. No, Señor. Lo que necesitamos es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y dice ahí mismo en Romanos, en Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, versículos 17 en adelante, vamos a ver cómo la iglesia, qué debe hacer la iglesia, como el nuevo Israel. Porque habíamos visto que en un principio Dios escoge un pueblo con un propósito. Israel no cumple ese propósito. Israel lo que hizo fue encerrarse en una burbuja, ser superior a los demás por ser el pueblo de Dios, pero no fueron ejemplo a los demás. Dice la palabra de Dios, si las primicias son santas, a partir del versículo 17. Muy bien. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí está hablando el apóstol Pablo precisamente de Israel y de los gentiles. 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿cuáles eran las ramas naturales? Los judíos, Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado.
Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Hermanos, hay gente que dice, bueno, es que Israel fue cortado y para que nosotros seamos injertados y ellos no van a volver a ser, en algún momento serán injertados. No, 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 esto es un asunto de fe. Cristo es el olivo. Por la fe nosotros ahora venimos a ser injertados al Israel verdadero. Pero ellos no van a permanecer en incredulidad. Todos aquellos que comiencen a creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, también serán injertados a ese tronco donde las raíces están bien cimentadas, que es Cristo Jesús. Esto no es una promesa solamente para los israelitas, esta no es una promesa solamente para nosotros. Todo aquel que acepte a Cristo viene a ser parte del nuevo Israel. La iglesia es el nuevo Israel. Así que esto no es un reemplazo de Israel. Si ustedes notan, no hay un reemplazo de Israel, sino una ampliación donde judíos y gentiles se convierten en un solo pueblo bajo Cristo Jesús. La promesa hecha a Abraham no fue solo para sus descendientes, claro, hay una promesa física para ellos, sino para todos los que tienen fe en Cristo Jesús. Y yo les recomiendo que lean más después con calma, que ustedes puedan leer Gálatas capítulo 3, desde el versículo 7 al 9. Gálatas capítulo 3, versículos del 7 al 9, hermanos, porque como les decía en un principio, todo esto está aquí en la palabra. Esto no son inventos, no es que ahora yo quiera despreciar al pueblo de Israel, no es que ahora yo no sienta, no, claro que fueron un pueblo escogido por Dios. Fue un pueblo escogido por Dios. Pero vamos a ver cómo la palabra nos va aclarando. Gálatas 3 del 7 al 9, vamos a ir viendo cómo la palabra nos va aclarando que nosotros venimos a ser parte del verdadero Israel. Sabed por tanto que los que son de fe, hermano Moisés, pastor, ¿usted es de fe? Claro que sí. Por la fe creemos en que Cristo es nuestro Salvador. Y si somos de fe, ¿qué venimos a ser? Hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. No solamente todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bendito sea el nombre de Dios. Este es un privilegio. Yo no sé si ustedes lo habían visto de esta manera, pero somos el verdadero Israel, no por méritos propios, sino porque Cristo ha derramado su sangre preciosa por nosotros, y por la fe lo hemos creído y lo hemos aceptado. Ahora bien, esto tiene un compromiso serio. El hecho de que nosotros seamos el verdadero Israel tiene un compromiso serio. Recuerdan que yo les dije al principio que Dios había hecho Israel con un propósito. Pues ese propósito sigue en pie. ¿Cuál era el propósito con el que Dios había hecho Israel? Ahora nosotros tenemos ese compromiso. Primera de Pedro, capítulo 2. Así como Israel fue llamado a ser una nación santa, la iglesia es llamada a proclamar las virtudes de Dios. Aleluya. Estamos cumpliendo. La iglesia debe cumplir su propósito como luz para las naciones, siendo embajadores del reino de Dios. Israel no cumplió con la misión. Israel no cumplió con la misión. Ahora, ¿la iglesia está cumpliendo con la misión de ser ejemplo? La iglesia está cumpliendo con la misión de que otros quieran imitar, que quieran unirse.
Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2 a partir del versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2. Perdón, es que me olvido que el programa que usa. 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 9 y 10. Y este es un versículo que nos encanta repetirlo. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el 10: vosotros que en otro tiempo no erais, éramos nosotros no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¿No les parece a ustedes unos versículos preciosos que nos llena de un gozo increíble? No éramos pueblo, no nos había alcanzado su misericordia, pero de allá de las tinieblas nos ha llamado el Señor, nos ha traído a su luz admirable, nos ha hecho sacerdotes, nos ha hecho linaje escogido, gente santa, pero no solamente para que tengamos estos títulos, sino para que anunciemos las virtudes de aquel que ha derramado su sangre preciosa en la cruz del Calvario. La relación continua de Dios con Israel. Dios continúa también con el pueblo de Israel. Claro que sí, Dios no lo ha desechado por completo. Solamente no quiere que estén en incredulidad, sino más bien que comprendan que la salvación es a través de Cristo. Porque un judío creía que por ser circuncidado, por ser judío, por ser hijo de Abraham, listo, vamos para allá. Y hace poco no, ya hace ya un par de años o un año, nos dimos cuenta de lo que pasó, ¿verdad? En Israel. Estaban en una fiesta, una de las mayores marchas del orgullo gay se halla en Israel. No por ser israelita es que son salvos, no, señor. La palabra a mí me enseña algo diferente. Podrá ser israelita, podrá ser judío, pero si no acepta a Cristo como su Salvador y no camina de acuerdo a la voluntad de Dios en santidad, nada. Así que la salvación a través de Cristo sigue estando disponible para los descendientes de Israel que lo acepten como Mesías. No vamos a leer los versículos, pero que eso está ahí. Mis hermanos, la iglesia es el verdadero Israel en un sentido espiritual, porque se ha convertido en el pueblo de Dios, el pueblo que Dios llama a través de Cristo, cumpliendo el propósito para el cual Israel fue escogido. Tenemos una gran misión. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos tenemos una gran misión. Esto no significa que Dios haya abandonado al Israel físico, porque su plan incluye a toda la humanidad, que pone su fe en Él. Yo quiero invitarles a reflexionar sobre nuestra identidad como parte del pueblo de Dios y cómo estamos cumpliendo con el propósito de ser luz para las naciones. Quizás en el trabajo no damos un consejo bíblico, pasamos desapercibido con lo que está pasando al que está a nuestro lado. Vamos al supermercado, no sonreímos, no damos un buenos días. Vamos por la calle y si vamos conduciendo, ¡pi!, de los que pitamos. ¿Cómo estaba nuestra identidad como pueblo de Dios? ¿Será que podemos andar en nuestro carro un sticker que diga soy hijo de Dios o hija de Dios? Y saber que cada vez que vamos a hacer una trastada,
recordar que ahí anda pegado ese sticker. ¿Cómo estamos cumpliendo con el propósito de ser luz para las naciones? Cada uno. ¿Estamos cumpliendo con el propósito de ser luz para las naciones? ¿O nada más estamos viendo cómo nos salvamos? Y punto, que el Señor me ayude porque yo lo que quiero es ser salvo y punto, ya. Los demás que vienen a ver cómo hacen. Porque así no estamos actuando igual que los judíos, que los israelitas. Nos encerramos en una burbuja y que los demás miren a ver cómo hacen. Si alguno aún no ha aceptado a Cristo, yo quiero exhortarle para que lo haga, que lo acepte como su único Salvador, como su único camino para ser herederos de las promesas de Dios. ¿Queremos las promesas de Dios? Hay que aceptar a Cristo. Nuestra oración a Dios es que nos ayude a ser una iglesia que viva como el pueblo santo que Él llamó, un pueblo lleno de fe, un pueblo lleno de amor y por sobre todo, amados hermanos, que seamos el pueblo que por haber comprendido que la iglesia es el verdadero Israel, cumplamos con la misión. Que Dios les bendiga.